Bueno, 6 de la mañana con 46 minutos, gracias a los reportes y sintonía que recibimos por parte de nuestra amable audiencia, tanto en Quito cuanto en el resto del país y alrededor del mundo. Desde luego estamos todavía procurando, en realidad ha sido muy grave el problema técnico que enfrentamos desde la tarde y noche del sábado pasado. Hubo una tormenta eléctrica en Quito, algunas radios se fueron del aire, casi todas retornaron, pero en el caso nuestro ocurrió un daño en algunos equipos, no fue solamente en uno, así que eso nos ha impedido que salgamos con normalidad de nuestra señal abierta en la capital de la República, sino que hemos experimentado intermitencias que ojalá el día de hoy ya la podamos solucionar. Ayer, en horas de la tarde y noche, tuvimos las primeras pruebas y ojalá que el día de hoy ya podamos salir con absoluta normalidad. Pero claro, para Quito, estamos transmitiendo a través del Facebook Live, también por www.radiomajestad.com. Usted puede escucharnos a través de la aplicación de Majestad Go, que se puede descargar en sus dispositivos móviles, igualmente por TuneIn Radio, que es una alternativa a través de la cual puede escuchar la señal de Majestad, y estamos en señal abierta para las provincias de Manabí y Esmeraldas. Pongo en contexto el tema de nuestra siguiente entrevista, en algún momento ya lo abordamos aquí en esta mesa de trabajo, el denominado caso El Mangajo, que es probablemente uno de los que mayor conmoción ha generado en los últimos tiempos en el país y de modo particular en la ciudad de Cuenca, capital de la provincia de Azuay. Juan Andrés B., conocido como El Mangajo, fue detenido en Cuenca el 26 de julio del 2018, el año anterior, en el Parque de la Madre de la capital azuaya, luego que fueron denunciados presuntos casos de abuso sexual y la violación y la existencia de una presunta red de pornografía infantil. Existe información que señala que el procesado vendría actuando desde hace 10 años atrás y que el número de víctimas asciende a 37. Sin embargo, han sido presentadas 11 denuncias en su contra, una por abuso sexual y una por violación. Sobre este tema entendemos hay un primer avance, lento, pero primer avance al fin, porque ya uno de los casos habría pasado ya a manos de la Administración de Justicia. Y sobre esto vamos a abundar en detalles con nuestra invitada, quien es Fernanda Ramírez. Ella es representante de las familias afectadas por el caso El Mangajo. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Queremos agradecer infinitamente a Radio Majestad, a toda su diligente audiencia por esta oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía quiteña y del Ecuador qué está sucediendo con este tan lamentable caso, que se abre hecho que nos mueve y que nos ha tenido presente lo que sucede. No es un caso aislado, no son solo víctimas que estarían lamentablemente envueltas en este hecho, como usted bien lo ha dicho, las 11 denuncias que reposan hoy en Fiscalía. Sabemos que por lo menos habrían 37 niñas que estarían involucradas en delitos sexuales. Pero solamente 11 se presentaron. 11 denuncias de Fiscalía, no se atreven. No se atrevieron Tienen miedo, los padres no conocemos a todas las víctimas y también la poca confianza que existe en la justicia, en que efectivamente no van a quedar en indefensión, no van a quedar en la impunidad de estos casos que han sido denunciados y que exigimos y perseguimos que finalmente lleguen a manos de la justicia y que se caiga con todo el peso de la ley con este caso, no solo para el señor que se autodenominaba así, Mangajo, sino para todos sus cómplices también. A ver, ¿cómo operaba este individuo? ¿Qué referencias tienen ustedes? ¿Y cuánto ha avanzado la investigación por parte de la Fiscalía para determinar que efectivamente los presuntos delitos de los cuales se le imputa efectivamente los cometió este señor? Efectivamente, como usted lo señalaba, el primer caso que ya finalmente el 20 de mayo llega a audiencia de juicio en la ciudad de Cuenca y que pedimos a la ciudadanía se active en redes sociales, en la ciudad de Quito, que nos acompañe con el hashtag Mangajo Justicia Ya, Mangajo Culpable. Esperamos que sea una sentencia que dé un precedente para que el resto de las víctimas que se atrevieron a denunciar tengan claro que no habrá impunidad, tengan claro que la justicia está de mano de las víctimas, que la justicia actuará en derecho y que la justicia tendrá la sentencia que se merece este hombre, porque ser tan perverso, tan cruel, que actuaba en las redes acechando a sus víctimas, buscando adolescentes entre 13 y 16 años para protervos intenciones, no salgan nunca más de la cárcel, o por lo menos después de los 40 años que esperamos tenga la condena de los por lo menos 2 casos en situación de violación sexual, en los delitos sexuales de adolescentes, niñas menores de edad.
esté lejos de sus víctimas. Pero ¿cómo operaba este individuo? Como lo manejé y lo dije, este hombre actuaba en redes sociales, cortando... Pero ¿qué publicaba en redes sociales? Tenía aproximadamente 10 perfiles en los cuales se hacía pasar muchas veces por adolescente con 10 perfiles con fotos cambiadas, diferentes. Así es, claro que sí. En los cuales... Y con nombres distintos. Sí, desde luego. Enviaba solicitudes de amistad, me imagino yo, ¿no? Ya identificaba a sus víctimas, les empezaba a acechar, a manipular, a enviar. Usted sabe, las adolescentes, desafortunadamente, no todas están en la madurez y en la capacidad de entender que los amigos en redes sociales deben ser bien analizados, que uno no puede que no puede agregar a cualquier perfil y que obviamente estos tipos tan inteligentes que manejaban ya toda una red que sabemos que operaba aproximadamente 10 años en la ciudad de Cuenca, ya tenían un modo operando bastante claro de cómo tenían que manipular, de cómo podían hacer caer a sus víctimas, niñas de colegios privados, en muchos de los casos de clase media alta, y que por medio de invitaciones, regalos, manipulación... La seducía. Las seducía y las atraía para estas intenciones tan lamentables para estos casos. Estamos hablando de una red, querría decir que él se presume no operaba solo. No operaba solo, así es. Están implicados varios cómplices y esperamos... ¿Y están detenidos esos cómplices? Esperamos, como lo había manifestado, que en Cuenca exista justicia, que no haya miramientos, que no haya distinción. Sabemos que son personas de clase social alta, de una familia conocida, o como se lo decía, y que no solo este señor esté preso, que sería la punta del iceberg, sino también sus cómplices, quienes operaban con él y quienes tenían perfectamente claro qué es lo que hacía y cuándo lo hacía, gente que conocía, cuándo iba a violar a las víctimas, a las niñas, en dónde lo iba a hacer, porque definitivamente son culpables también. Ahora, usted nos decía, de las 11 denuncias, hay una que ya ha pasado una primera etapa, es decir, ya... Está en manos de la justicia. A manos de la justicia. ¿En qué fase está este caso? El 20 de mayo, como lo habíamos manifestado, esperamos la acogida masiva en la ciudad de Cuenca y también a nivel nacional, en redes sociales, del apoyo incondicional. Pues el 20 de mayo será la audiencia de juicio del primer caso que llega a este punto, y lamentablemente tenemos que decirlo y señalarlo, la Fiscalía ha actuado en forma poco diligente, con nada de celeridad, y exigimos que efectivamente se cumplan los procesos y los tiempos. ¿Cómo es posible? Imagínese usted que ha pasado 9 meses para esperar una prueba o una evaluación psicológica a una de las víctimas. No entendemos cómo es posible que se pase tanto tiempo para el clamor de los padres y de las madres de familia que valientemente han salido a exigir a las calles y también a la justicia de que sus niñas, de sus hijas no queden en estos crímenes tan execrables, de estos delitos sexuales en la impunidad. ¿Usted tiene alguna presunción de por qué la lentitud de la indagación fiscal? Nosotros no podemos decir a ciencia cierta que efectivamente, pero sí sospechamos que al pertenecer a familias, como lo había dicho, de alto poder adquisitivo, de muchas de estas familias conocidas, y por la sociedad cuencana que todavía tiene miedo a denunciar estos casos, entendemos que la Fiscalía no actuaría cumpliendo los tiempos, porque nosotros no pedimos ni más ni menos, sino que sin ningún miramiento, sin ninguna distinción, se haga justicia y se cumpla con los procesos como se lo haría en cualquiera de los casos. En este caso, ¿solamente él ha sido llamado o será llamado a juicio, o también otras personas? Agradecemos muchísimo la pregunta, porque es importantísimo. Pedro C., que es cómplice en el primer caso que ya llega a audiencia de juicio, también ha sido llamado en este primer caso, que la madre ha hecho lo imposible, jurándole a su hija que va a obtener justicia hasta las últimas consecuencias. Ha sido sobreseído en primera instancia, y este 8 de abril la fiscal Valerie Rojas, quien ha dado una mano tremenda, quien ha actuado apegado a las víctimas y a las madres que están defendiendo esta causa, esperamos que ya cambie la sentencia y que efectivamente en esta apelación se decida que el implicado y cómplice Pedro C. también sea declarado culpable, como entendemos que así lo es. Correcto. Esto va a ser en mayo, como bien nos relata Fernanda en esta mañana. ¿Cuál es la situación? ¿Estamos hablando solamente de niñas o también de niños? Adolescentes, de mujeres de
que fluctuaban en edades de 13 a 16 años, Solo son mujeres. las que han presentado las denuncias. Solo mujeres. Solo niñas. ¿Cuál es la situación psicológica de estas chicas, de estas adolescentes que enfrentaron esta situación y que son parte hoy de la denuncia? Su pregunta es excelente precisamente porque aborda una situación que no todos tenemos la capacidad de entender por la cercanía. No solo las niñas son las afectadas, su núcleo familiar, sus familiares se ven terriblemente afectados, casos de depresión, intentos de suicidio, muchos de los casos, porque es la exposición además mediática. Recuerde usted que el material pornográfico que se producía de las violaciones era difundido por este señor que se autodenominaba Mangajo, Juan Andrés B. Todos estos casos nos pone en los zapatos de los padres y nos da a entender el gran trabajo que se necesita por parte de los medios por los diferentes centros de educación, las familias, los padres, de conocer con quién interactúan nuestros hijos, que efectivamente las relaciones sean sanas entre pares, producto de gente que nosotros tengamos el alcance de conocer y que no caigan en manos de gente perversa, que sin ningún escrúpulo está dispuesto a vender sexualmente a estas pobres niñas. Y sabemos además que con la era de la digitalización y la comunicación, claro, lamentablemente el consumo, demanda y producción de todo lo que es material pornográfico se ha aumentado, se ha viralizado, y con esto nos obligamos como padres de familia a tener más cuidado qué está pasando con nuestros hijos, a tener más conciencia qué están haciendo, con quiénes comparten, con quiénes se conectan, comunican. Claro, la educación digital, ¿no?, que es importante. ¿Han recibido algún tipo de ayuda desde el Estado? Me refiero a apoyo psicológico para las chicas. Tenemos que decirlo claro y categóricamente. Lamentablemente quienes han hecho esta función son ONGs y fundaciones que no operan de la mano del Estado. El Estado, no solo en el caso de la Fiscalía, sino también de los operadores de justicia, ha sido lento su actuar, ha sido poco diligente, ha sido nada de efectivo, y es por eso que nos vemos abocados a venir a los medios de comunicación nacionales que nos han dado esta mano tan grande para que se haga justicia y se opere en derecho y cumpliendo los tiempos y los procesos en todos los casos. No puede ser posible que solo uno de las 11 casos que se han denunciado lleguen a manos de la justicia. Entendemos que todas las denuncias presentadas están cercanas a la fecha que usted señaló, 26 de julio del año pasado, que fue apresado este ser tan despreciable, pero se habló por presión mediática. Uno de los casos ha llegado a manos de la justicia, el resto descansa el sueño de los inocentes en manos de la Fiscalía. Usted representa a los perjudicados por el caso de Mangajo. ¿Algún familiar suyo ha sido perjudicada? Bueno, yo soy activista desde hace algunos años, militante de grupos feministas y de ayuda a personas víctimas de abusos en todos los ámbitos por violencia, pero afortunadamente no tengo que lamentar casos así. Y como usted bien lo ha dicho, son 11 denuncias, pero los madres y padres están en el proceso, están en el programa de protección de víctimas y testigos, y por ese hecho no pueden hacerse públicos. Entonces hemos tratado de ser la voz de quienes no tienen voz en estos casos, y efectivamente alzar y con firme voz decir: no queremos que nos pase a nadie más, ni una menos, ni un adolescente más que tenga que sufrir, ninguna familia más que tenga que lamentar estos hechos. Y son hechos cercanos, porque sabemos que este ser operaba en medio de las redes sociales acechando a víctimas, no solo en la ciudad de Cuenca. Entendemos que operaban a nivel nacional en Quito y en Guayaquil también. Ya esperamos que la justicia y la fiscalía opere en cumpliendo los procesos y los tiempos para que se dé a conocer mayores detalles del resto de los casos, y que la ciudadanía ecuatoriana esté alerta, esté atenta a los padres de familia, un llamado especial a que sepan con quién interactúan sus hijos, a que conozcan qué están haciendo, y una educación, como usted lo ha dicho, informática en redes sociales, para tener la garantía de que estos seres tan perversos no nos ataquen o no sean víctimas nuestros familiares. Las familias denunciantes, de las que presentaron las 11 denuncias, ¿han recibido algún tipo de presión, amenaza, amedrentamiento por parte de alguien? Efectivamente,
Es importantísima esta pregunta porque quienes hemos denunciado, quienes exigimos justicia, hemos visto una suerte de amenaza y también tememos por nuestra seguridad, puesto que los cómplices y encubridores se declaran perseguidos, se declaran que están haciendo un daño a la moral y nos hemos visto afectados por posibles demandas, y lo más triste es que siguen libres y lo más triste es que todavía campea la impunidad, todavía campea la injusticia y la indefensión de las niñas, que le digo de todo corazón, escuchar estos relatos ha sido muy duro porque son verdaderas historias de terror la que ellos han vivido y que esperamos que nunca más nadie tenga que vivir estas situaciones tan dolorosas, tan tristes, tan lamentables, porque no es justo para las niñas quienes fueron víctimas y quienes robaron su inocencia, y que se nos hace muy cercano, ¿no? Se nos pone la piel de gallina de escuchar de que nos puede pasar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, sobrinas, a gente cercana. Recuerde que este hombre operaba con niñas de colegios privados, de clase media, media alta de la ciudad de Cuenca, y esto nos pone más alerta para que no vuelva a ocurrir y sobre todo para estar atentos de qué está sucediendo y que este hombre cumpla condena como lo que esperamos, 40 años en prisión y tan lejos de las víctimas. Realmente conmovedor el relato que usted nos hace en esta mañana, comparte con nosotros y obviamente por intermedio de nuestro programa a los amigos televidentes y oyentes que conocen de este caso, el caso del Mangajo en la ciudad de Cuenca. Reitéranos la fecha, por favor, de mayo que usted citaba. Claro que sí, la audiencia de juicio del primer caso que efectivamente ya está en manos de la justicia será el 20 de mayo, pedirles de la manera más encarecida que nos compartan, que nos ayuden en redes sociales con el hashtag caso Mangajo Justicia Ya, para que este hombre y los operadores de justicia que están a cargo de este caso se vean presionados por la presión mediática, valga la redundancia. Y es lamentable, le digo, estimado comunicador y a quienes nos escuchan, que solo con presión mediática, solo dando a conocer a nivel nacional y en la ciudad de Cuenca este execrable caso, hemos podido avanzar. No entendemos cómo la justicia opera tan impunemente, tan lentamente, y solo cuando se han visto ya develados por autoridades que nos han dado la mano, entre esos la asambleísta Azuaya Lourdes Cuesta, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, y también tenemos que reconocer el apoyo que ha dado la ministra Paula Romo, se ven ya abocados a hacer su trabajo. No entendemos cómo puede ser posible que esa situación esté pasando. Las madres, como lo habíamos dicho, han tenido que viajar hasta la ciudad de Quito, han tenido que reunirse con las autoridades para exigir justicia y que no quede en impunidad, que podamos decir a viva voz, ni una menos, vivos nos queremos. Es un dicho y es una expresión que no debe ser tratada como un cliché, sino realmente como con lo grave de esta situación, y que ninguna niña tenga que repetir esta situación y de verse envuelta en manos de gente tan perversa e inescrupulosa. Desde luego, nos solidarizamos con ustedes, y como antes que ya generamos una entrevista sobre este mismo tema acá, totalmente abiertos a seguir conociendo detalles de la evolución de este caso en la ciudad de Cuenca, capital de la provincia de Azuay. Fernanda, gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Fernanda Ramírez, representante de las familias afectadas por el caso El Mangajo en la ciudad de Cuenca, nos ha dado la fecha 20 de mayo, la audiencia en la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Estaremos expectantes de conocer noticias respecto de este caso. 7 de la mañana con 4 minutos en la primera hora a través de Majestad FM.